Hoy vamos a hacer paella y le vamos a lograr el famoso socarrat que se forma por debajo, ese quemadito exquisito de la paella. Así que sin más, comencemos. Vamos a arrancar con ajo picado, cebolla picada bien chiquitita y morrón del rojo y del verde, y fíjense qué chiquitita tiene que estar cortada la cebolla. Esta paella es para 2 personas, así que en los ingredientes van a tener las cantidades para 2. Aquí tenemos langostinos, mejillones y calamares cortados chiquitos. Estos han sido cocinados previamente en un caldo. Y en ese mismo caldo hemos puesto en remojo el azafrán. Este es casero. Y aquí tenemos el arroz bomba que hemos utilizado. En este caso es un koji hikari. Este es el caldo donde hemos cocinado nuestros frutos de mar que anteriormente le mostré. Ahora estamos cocinando allí las patas de pollo y también los tentáculos de calamar. Calentaremos nuestro recipiente que utilizaremos como paellera, que tiene que ser amplio y chato, y allí colocaremos el aceite y también unos trozos de manteca. Ya con toda la mise en place preparada, es hora de arrancar con esta paella y es hora de agregar el ajo. Vamos a saborizar esta manteca y aceite con ajo. Y antes de que se empiece a dorar, le vamos a dorar allí los langostinos que van a ir al final de la paella, por de arriba. Este dorado de los langostinos, además de darle el color al langostino, deja el sabor en el aceite. Ahora retiraremos los langostinos y los reservaremos para último momento. Ahora agregaremos la cebolla y el morrón colorado y verde y los revolveremos un poquitito y rasparemos para levantar todo lo que va quedando en el fondo. No se preocupen, que ese quemadito es lo más rico de esta paella. Ahora es tiempo de continuar dorando todo lo que ya tenemos precocido y empezaremos por el pollo. Y aunque las tenemos así enteras, luego las vamos a desmenuzar, pero para lograr el dorado las dejamos así, enteras. Las doraremos por todos los rinconcitos y lograremos que se vaya quemando y formando las costritas abajo en nuestra paellera, como está ahí. Ahora agregaremos los calamares, los langostinos y los mejillones y haremos lo mismo, los doraremos. Buscamos de esa forma dejar todo el sabor en el fondo de esa paellera. Ahora van los tentáculos de los calamares también a la olla y los doraremos. Mientras, el caldo que tenemos donde hemos hervido todos estos ingredientes lo tenemos caliente en la olla al lado. Y vamos a continuar ahora poniendo un poco de vino blanco o de coñac. En este caso hoy vamos a usar coñac. Y vamos a levantar todo el sabor que está en el fondo de nuestra paella. Dejaremos evaporar todo el alcohol de la bebida que hayamos puesto y luego sacaremos nuestras patas de pollo para desmenuzarlas y tenerlas listas para agregarlas luego de que pongamos el arroz. Fíjense cómo se va formando esa costrita tan rica debajo, donde están todos los sabores de todos los ingredientes que hemos sofreído en esta paellera. Y cuando ya no quede más líquido del vino que le hemos agregado, o en este caso el coñac, ya va a ser hora de empezar a agregar el arroz. Y una vez que agreguemos el arroz, lo vamos a esparcir bien en la paellera y no lo vamos a tocar más. Esta es la forma en que empezaremos a formar el famoso socarrat. Si revolvemos, no se va a formar. Así que ahora lo vamos a revolver bien de esta manera para integrarlo y que todo esté impregnado por los sabores de la verdura, el pollo y los frutos de mar, y lo vamos a dejar así. En mi caso tengo este azafrán que, como les dije, estaba en remojo, tiene mucho sabor, es un azafrán que es de España, de la casa de mi familia en España, me lo han regalado en un viaje y es riquísimo.
Y aprovechamos este video para mandarle un fuerte abrazo a toda la familia en Campo Lameiro y en Liñeriños. Ahora sí, es tiempo de empezar a agregar el caldo, que está muy sabroso porque en él hemos servido todos los ingredientes, frutos de mar y pollo en él. Vamos a ir agregándolo de a poco y dejándolo evaporar. Recuerden que no deben revolver el arroz, solamente podrán acomodar un poco los tentáculos, los mejillones, el pollo, lo que ustedes quieran, pero el arroz no lo pueden tocar más. Además de ese azafrán casero que le dé un gusto increíble, le vamos a agregar un poquitito de colorante alimentario que hemos traído. Pueden utilizar ustedes también el azafrán que viene en dedalito o en sobre y van a obtener un color mucho más atractivo. Ahora vamos a agregar el pollo que ya está desmenuzado, aquí lo ven. Recuerden distribuirlo en forma pareja porque no pueden revolver. Y en la medida que el caldo se va consumiendo van a ir agregando más caldo. Ahora vamos a agregar también arvejas. Si se preguntan cuánto caldo van a necesitar para cocinar su arroz, por cada medida de arroz van a necesitar aproximadamente entre 2 y 3 medidas de caldo. Para tener una buena paella bien saborizada, el caldo tiene que ser bien sabroso, por eso en él hemos cocinado nuestro pollo y nuestros frutos de mar. Ustedes también pueden optar por tener un caldo de verduras o simplemente un caldo de carne, eso es a elección de cada uno. El tiempo aproximado del arroz es de 20 minutos, por eso cuando van llegando a ese tiempo ya no van a agregar más caldo, porque necesitamos que se seque y se vaya quedando de esta forma, ven que se está formando el socarrat. Fíjense. Y una vez que casi ya está el arroz, vamos a colocar los langostinos y vamos a tapar y dar un descanso de 5 minutos. Ahora viene el momento de adornar a la paella, van a ponerle lo que ustedes quieran. Nosotros asamos morrones en una bifera de hierro bien caliente para que queden bien dorados y tengan muy buen sabor. Morrones verdes, rojos y dientes de ajo por la mitad. Eso queda exquisito. También le pueden agregar almejas, langostinos enteros y no puede faltar unas rodajas de limón alrededor que calienten para después extraer bien el jugo y servirlos con ellos. Al momento de servirla también le pondrán un hilo de aceite de oliva todo alrededor y ya está lista para llevar a la mesa para disfrutar. Miren qué rica que es. La paella también le pueden agregar carne vacuna. Esta es de tierra y mar. Para acompañarla nada más rico que un buen vino fresco. La llevamos a la mesa y es hora de levantar bien ese socarrat que se ha formado por debajo. Miren qué maravilla de socarrat, riquísimo. Recuerden que aquí debajo en la cajita de información tendrán todos los ingredientes para hacer esta paella para 2 personas. Y no puede faltar agregarle limoncito a la paella, disfrútenla, miren qué rica que es. ¿Les gustó? Si les gustó, regálennos un like, no olviden de suscribirse que nos ayudan un montón y activen la campanita para que les avise cuando subimos más contenido. Y aquí les vamos a dejar más videos para que vean que tenemos muchas recetas en el canal y será hasta el próximo video. Somos Experiencias R y a volar.